la discusión de la ley de partidos políticos. Uno dice de la semana, pero es un tema que está siendo discutido en el país durante meses. Ha cobrado intensidad esta discusión porque el proyecto de ley fue conocido primero en el Senado y aprobado en 2 lecturas y posteriormente enviado a la Cámara de Diputados, que está conociendo o tratando de conocer este proyecto de ley partidos políticos que, como ustedes saben, ha provocado una diferencia y una confrontación importante, inicialmente en el Partido de la Liberación Dominicana, pero ahora no solo en esta organización política, sino el Partido Revolucionario Moderno también tiene diferencias importantes en torno a este proyecto de ley y a un aspecto específico, que es la manera, el modo en que deben ser escogidas los candidatos a cargos de elección popular. La diferencia se encuentra fundamentalmente en el tema de si se está de acuerdo o no con el método de las primarias abiertas y simultáneas. La semana pasada, recordemos, el proyecto de ley estaba en la agenda de la Cámara de Diputados el jueves pasado, pero no fue posible hacer esa discusión porque no se completó el quórum necesario para que la Cámara de Diputados pudiera sesionar. Y no se presentó este quórum por la posición asumida por los legisladores del PLD, Danilo Medina, y algunos legisladores del Partido Revolucionario Moderno, que aunque estaban presentes en el Congreso Nacional, decidieron no formar parte del quórum, no asistir a la sesión formal de la Cámara de Diputados. Pues esto provocó que el día de ayer el Partido Revolucionario Moderno convocara a varias reuniones de esta organización política para definir cuál es la posición que van a enviar a la convocatoria de la Cámara de Diputados que se hizo para este miércoles. Pero sobre todo es una reunión motivada no solo por la conducta, el comportamiento de estos diputados la pasada semana, sino por la posición pública a través de un comunicado de uno de los dirigentes, de los principales líderes del Partido Revolucionario Moderno, Hipólito Mejía, que el domingo pasado ratificó una posición que había mantenido desde mediados de la década pasada de apoyo a las primarias abiertas, aunque recientemente, hace algunos meses, había señalado que aunque esa históricamente había sido su posición, él acataba la decisión del Partido Revolucionario Moderno, de los directivos de esta organización política, aunque en el comunicado que emitió el pasado domingo señaló que esa decisión se tomó sin su participación y que no hubo un mecanismo democrático para llegar a una posición definitiva en torno al método de elección de candidatos dentro de la organización política del PRM. Pues teniendo estos temas y estos aspectos como antecedentes, se convocó ayer a estas reuniones del Partido Revolucionario Moderno, una reunión en la mañana donde participaron esencialmente los principales dirigentes de esta organización política, y luego una reunión en la tarde donde se invitó a diputados de esta organización política con la instancia de dirección del PRM. Y ahí pues esta organización ratificó su posición en torno a la necesidad de que el Partido Revolucionario Moderno rechace el tema de las primarias abiertas y simultáneas, aunque en la posición del PRM hay como diferencia a la posición que últimamente habían venido tomando de que en el proyecto de ley de partidos políticos se determinara que cada organización política decidiera sobre el método más adecuado, más idóneo para escoger sus candidatos. Pues parece que en la reunión de ayer el PRM decidió, nueva vez, ya lo había hecho hace un tiempo, apoyar el tema de las primarias cerradas y simultáneas, que sería un modelo distinto a las primarias abiertas, pero que en definitiva sería una manera de que el proyecto de ley o la ley
contenga un mecanismo único de selección de candidatura. Pero lo que está pendiente es si va a ser posible el próximo miércoles una sesión de la Cámara de Diputados que reúna el quórum necesario para debatir este proyecto de ley, y en segundo lugar, qué va a pasar con el proyecto de ley, si se va a discutir en esa sesión o se va a mandar a comisión, como es la posición también que parece ser asumió el PRM el día de ayer. La verdad es que, o sea, aparentemente no hay serias contradicciones con relación a la primera posición que planteó el PRM y la que había adoptado en función de lo que de la solicitud que habían hecho varias organizaciones políticas de oposición, porque el Partido Revolucionario Moderno ha mantenido la posición de que prefieren las primarias con padrón cerrado. La flexibilidad del PRM vino a raíz de que otras organizaciones de oposición planteaban que se permitiera que cada organización política eligiera el método que considerara pertinente, y entendiendo que eso no afectaba la posición interna de su organización política, porque como partido podían perfectamente entonces mantener que esa era la metodología que preferían, entonces digamos que flexibilizaron su posición en ese sentido. Ayer, después de la reunión del liderazgo del partido en la mañana en la casa de Andrés Bautista, entonces se produjo ese encuentro en la sede del Partido Revolucionario Moderno hasta bien entrada la noche. Después de las 9 a las 10 de la noche se anunció que llegaban a una especie de acuerdo. Dicen los legisladores PRMistas que se ausentaron de la sesión de la pasada semana que hasta ahora no tienen una intención de violar las direcciones del partido, sino que entienden que ante las diferencias que ha generado la ley y digamos, esa variación en la posición del partido con relación a permitir que se abran otras posibilidades, que lo pertinente es que el partido adopte la posición de que este proyecto de ley vaya a comisión. Y algunos legisladores del Partido Revolucionario Moderno decían que la posición del vocero en aquel momento, Alfredo Pacheco, era rechazar el proyecto del Senado de manera pura y simple, sin que se debatiera, sin que se llevara a comisión, sin que se discutiera, y que eso generó diferencias a lo interno del Congreso y a lo interno del bloque, razón por la cual un sector de ese partido se ausentó. Aparentemente, hasta ahora, el partido y su cúpula y su dirección política mantienen la posición de que el partido prefiere las primarias cerradas, tal y como tú lo has dicho, pero existe cierto nivel de consenso de que el bloque como tal pedirá en la sesión de mañana que el proyecto de ley enviado por el Senado sea enviado a comisión, que además es pertinente no solamente por el tema de las primarias, claro, sino por una serie de irregularidades, inconsistencias, contradicciones que se han podido detectar en la medida en que hemos tenido acceso al contenido de este proyecto de ley, que además es bastante denso. El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana se reúne hoy con su dirigencia política para continuar analizando este tema y la posición que adoptará el partido. Todo aparenta... Del PRM, tú dices. Del PRM, perdón. Todo apunta hacia la posibilidad incluso de que no se hable de sanción a estos legisladores porque fueron convocados para ser escuchados. El partido ha adoptado una actitud de llegar a cierto nivel de discusión a lo interno de la organización, identificar dónde están las diferencias y a partir de ahí que se plantee una posición sólida del Partido Revolucionario Moderno, que está tratando de mostrar una cara diferente dentro de lo que hay en la política tradicional. Si bien es cierto que hay diferencias internamente, el PRM está tratando primero de lavar sus trapos dentro, que es una diferencia con relación a lo que hizo Hipólito Mejía el pasado domingo, y segundo, tratando de identificar hasta dónde puede como bloque plantear posiciones sólidas dentro del Congreso, precisamente para manifestar que la organización política tiene un accionar distinto. No se ha dicho qué consecuencias tuvo en la reunión de la mañana el hecho de que Hipólito Mejía en este momento, después de meses de discusión, decidiera emitir ese comunicado que definitivamente plantea
una ruptura en la discusión porque ya no lo hace dentro del partido, sino que lo hace fuera. Y no el mismo exacto, Hipólito no fue en la tarde. De la tarde. Y dijo que donde él está hay conflictos, pero siempre con transparencia. Eso forma parte de la personalidad de Hipólito Mejía, pero esto también definitivamente que tiene un impacto en la manera en la que el PRM está intentando mostrarse hacia afuera. Recordemos que esta organización política recientemente organizó un proceso interno de elección de autoridades donde hubo una especie de negociación entre los principales dirigentes o de acuerdo de esta organización política, lo que le ha permitido mantener y consolidar la unidad que se puso en riesgo con esta posición que públicamente asumió Hipólito Mejía, pero que a partir de las reuniones del día de ayer y la reunión que tiene el PRM el día de hoy, parece que se va a preservar la unidad de esta institución, de esta organización política, que es importante porque recordemos que estamos hablando de la principal organización política de la oposición de nuestro país. Es el partido que sirve de contrapeso en el sistema político de la República Dominicana. Y algunos han criticado el hecho de que se le haya dedicado tanto tiempo a la discusión de las primarias abiertas, primarias simultáneas, el modelo para escoger candidatos. Pero recordemos que la importancia de esta discusión está fundamentalmente no en el tema de cuál es el modelo más adecuado para escoger candidatos, sino en que definitivamente el Congreso Nacional termine de aprobar la ley de partidos políticos. Y ahí es que ha estado la preocupación de distintos sectores del país, porque es una ley que tiene, o un proyecto de ley que tiene 18 años discutiéndose en el Congreso Nacional y no termina de aprobarse. Y muchos han insistido en que hay que hacer reformas políticas profundas para fortalecer la democracia electoral en la República Dominicana. Y esas reformas políticas profundas pasan por la aprobación de una ley de partidos y la aprobación de una ley del régimen electoral que sustituya la actual ley electoral que existe en el país. Una ley de partidos políticos, insistimos, tiene temas gruesos, temas que son importantísimos, como la transparencia en el financiamiento político, en el aporte de dinero que se hace a los partidos políticos y a las campañas políticas, porque hay una relación muy directa y muy estrecha entre opacidad en el financiamiento político y corrupción posteriormente en la gestión pública. Por eso se ha insistido en que los partidos políticos rindan cuenta sobre el dinero que reciben de fuentes privadas. Ese tema está ahí en la ley de partidos políticos. Otros temas relacionados con cuál es el límite de gasto, porque los recursos que reciben los partidos políticos está directamente asociado con un tema que parece que el proyecto de ley de partidos políticos no quiere abordar en la República Dominicana, que es el costo de las campañas electorales. Nosotros tenemos campañas electorales demasiado costosas y si no se reduce el costo de las campañas electorales, los políticos y los partidos van a requerir más dinero. No, el dinero que le da el Estado a través del financiamiento público no es suficiente. Buscan financiamiento privado de donde sea, y fuentes ilícitas procedentes de narcotráfico o grupos que quieren tener relaciones ventajosas con el Estado, pues van a estar financiando la política y ya sabemos lo que significa eso en nuestro país. No se le pone límites importantes al costo de las campañas políticas en nuestro país y ojalá que este también sea un tema que se discuta nueva vez en el marco de este proyecto de ley de partidos políticos, como otros temas relacionados. Tú lo has abordado varias veces con la manera en que se distribuyen los recursos que reciben los distintos partidos y cómo se genera una mayor equidad en relación al acceso a recursos económicos. Y bueno, todo el tema de la equidad en la competencia electoral, que en definitiva es lo que va a ayudar
el conjunto de estos temas a que tengamos un sistema político mucho más transparente, competitivo, mucho más democrático. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en la Cámara de Diputados con relación a este proyecto de ley. Vamos a ver también qué pasa con el PRM y la posición de su bloque. Mañana en esa Cámara, al finalizar la reunión de hoy, sabremos si irán con una posición conjunta o si esto generará división dentro de esta organización política que surge precisamente de la ruptura que hubo en el Partido Revolucionario Dominicano. A ver si se salva el PRM. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos más informaciones para ustedes. El caso de Brecht vuelve a ocupar los titulares de este país cuando falta menos de un mes para que la Procuraduría General de la República entregue ya su acusación formal y que hablemos de la posibilidad de una apertura a juicio. Regresamos.